Quase sem espaço de armazenamento, se você ficar sem espaço, não poderá salvar arquivos no Drive nem fazer backup no Google Fotos. Roteiro 44 Espanhol Pontesecti. David Wilkerson, el profeta que soñó con Nueva York en llamas, y avisó antes. Era una noche fría de febrero de 1958, y el silencio de las montañas de Pensilvania envolvía una pequeña casa pastoral como un manto de normalidad. Afuera, la nieve cubría los campos con una pureza engañosa, mientras dentro de aquella modesta residencia, un joven pastor de apenas 26 años luchaba contra el sueño durante su momento de oración. David Wilkerson era un hombre común, delgado, pesando no más que 55 kilos, con un rostro gentil que no inspiraba miedo en nadie. Él pastoreaba una pequeña iglesia pentecostal en Phillipsburg, una ciudadcita olvidada en las montañas, donde los días se repetían con la previsibilidad de un reloj antiguo. En aquella noche, sin embargo, algo diferente acontecería. Algo que cambiaría para siempre no solo la vida de aquel predicador interiorano, sino el destino de millares de almas perdidas en las calles más peligrosas de América. David estaba inquieto. Debería estar de rodillas en oración, pero sus ojos fueron atraídos hacia una revista Life que reposaba sobre su escritorio. Él intentó ignorarla, volvió al lugar de oración, pero la inquietud persistió, como si una mano invisible lo condujese de vuelta a aquellas páginas. Cuando finalmente cedió y abrió la revista, sus ojos se fijaron en un dibujo a la tinta china que retrataba a 7 adolescentes hispanos sentados en el banco de los acusados de un tribunal en Nueva York. Eran miembros de una pandilla llamada Los Dragones, acusados de asesinar brutalmente a un joven de 15 años llamado Michael Farmer, un chico que sufría de poliomielitis y mal podía defenderse. La crueldad del crimen era indescriptible. El odio en los ojos de aquellos jóvenes, capturado por el artista, era palpable incluso a través del papel. Mientras David miraba fijamente aquellos rostros, algo sobrenatural sucedió. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro sin que él entendiese el porqué. Su corazón fue tomado por una compasión abrumadora, no por la víctima, sino por los asesinos. Él lloró por aquellos jóvenes como si fuesen sus propios hijos. Y entonces, en medio de aquel llanto inexplicable, él oyó la voz del Espíritu Santo con una claridad que lo atravesó como un rayo. Ve a Nueva York y ayuda a esos muchachos. La orden parecía absurda. David Wilkerson era un predicador rural que nunca había pisado las calles de una gran ciudad. ¿Qué podría él hacer contra pandillas armadas que aterrorizaban los barrios más peligrosos de Brooklyn? ¿Cómo él, un hombre flacucho y sin cualquier influencia, podría siquiera llegar cerca de aquellos jóvenes? Pero la voz no cesaba, la compasión no disminuía, y David aprendió en aquella noche una lección que cargaría por el resto de su vida. Cuando Dios llama, la obediencia no espera por circunstancias favorables. 2 días después, David Wilkerson cogió su viejo coche y condujo más de 350 kilómetros hasta Nueva York. Llegó al tribunal donde los 7 jóvenes estaban siendo juzgados, vistiendo su único traje bueno y cargando una Biblia debajo del brazo. Su plan era simple en su ingenuidad santa: pedir al juez permiso para hablar algunas palabras de amor a los acusados. Cuando intentó aproximarse al frente del tribunal, fue inmediatamente interceptado por policías que lo esposaron y lo arrastraron para fuera de la sala. Los flashes de las cámaras explotaron. Al día siguiente, la foto de aquel predicador desconocido siendo expulsado del tribunal estampaba los periódicos de Nueva York. El titular lo ridiculizaba: el predicador de la Biblia que interrumpió el juicio de las pandillas. David volvió para casa humillado. Había fracasado completamente en su misión, pero algo dentro de él no permitía que desistiese. Durante los meses siguientes, él hizo decenas de viajes a Nueva York, conduciendo horas a pie para caminar por las calles más peligrosas de Brooklyn, predicando el Evangelio para quien quisiese oír, y nadie quería oír. Los adictos reían de él, los miembros de pandillas lo amenazaban, los traficantes lo ignoraban. Él fue escupido, insultado y tuvo su vida amenazada más veces de las que podría contar.
Si esto está tocando tu corazón, si sientes que Dios está hablando contigo a través de esta historia, comenta en los comentarios ahora. No dejes pasar ese momento. Pero David perseveraba. Él oraba, ayunaba, lloraba delante de Dios por aquellas almas perdidas. Y lentamente, casi imperceptiblemente, puertas comenzaron a abrirse. Los jóvenes de las calles comenzaron a reconocerlo. Aquel predicador flacucho que no desistía, que volvía incluso después de ser humillado, que los miraba a los ojos y decía que Jesús los amaba. Él era diferente de todos los otros que habían intentado salvarlos antes. Fue entonces que David conoció a Nicky Cruz. Nicky era el líder de los Mau Maus, la pandilla más temida de Fort Greene, Brooklyn. Con apenas 17 años, él ya había cometido crímenes que harían a hombres experimentados estremecerse. Nacido en Puerto Rico, hijo de padres que practicaban brujería, Nicky había sido declarado hijo de Satanás por su propia Madón, y durante un trance espiritual, a los 9 años, intentó suicidarse. A los 15, fue enviado a Nueva York, donde rápidamente se convirtió en una leyenda en las calles por su violencia incontrolable y completa ausencia de miedo. El primer encuentro entre David y Nicky se tornó legendario. Cuando David se acercó al joven líder de pandilla y dijo «Jesús te ama, Nicky», la respuesta fue inmediata y brutal. Nicky escupió en su rostro, le dio una bofetada y amenazó con matarlo. «Habla una vez más sobre ese Jesús y te corto en 1000 pedazos», gruñó. La respuesta de David Wilkerson en aquel momento resonaría a través de las décadas y se tornaría una de las frases más poderosas jamás pronunciadas en la historia del evangelismo moderno. Con el escupitajo aún escurriendo por el rostro, David miró a los ojos de aquel joven furioso y dijo con una calma sobrenatural: «Puedes cortarme en 1000 pedazos, Nicky, pero cada pedacito de mi cuerpo va a continuar gritando que Jesús te ama». Nicky quedó paralizado. Nadie jamás había reaccionado así a sus amenazas. Él estaba acostumbrado a ver el miedo en los ojos de sus víctimas. Pero allí, en aquel predicador flacucho, él veía algo completamente diferente. Veía amor. Un amor incomprensible. Un amor que no tenía sentido. Y por más que intentaba, Nicky no conseguía sacar aquellas palabras de la cabeza. Semanas después, David organizó una cruzada evangelística en un gimnasio local, específicamente dirigida a los miembros de pandillas. Para la sorpresa de todos, centenares de jóvenes comparecieron, muchos de ellos armados, listos para causar confusión. Nicky Cruz estaba entre ellos, con sus compañeros Mau Maus, planeando robar la ofrenda y humillar a aquel predicador de una vez por todas. Aquella noche, David predicó como nunca había predicado antes, no con técnicas sofisticadas o elocuencia estudiada, sino con el fuego santo que viene apenas de horas y horas en el lugar secreto con Dios. Él habló sobre el amor de un padre que nunca desiste de sus hijos, sobre un Salvador que murió por los peores pecadores, sobre una gracia que alcanza a los más perdidos. Y entonces aconteció lo imposible. Cuando David hizo el llamado, él pidió que Nicky y los Mau Maus ayudaran a recoger la ofrenda. Era una prueba de fe absurda. Todos esperaban que ellos simplemente huyeran con el dinero. Pero mientras Nicky caminaba entre las personas con el balde de ofrendas, algo se quebró dentro de él. Años de odio, de violencia, de dolor reprimido subieron a la superficie. Él comenzó a llorar. Primero en silencio, después en sollozos convulsivos que sacudían todo su cuerpo. Una joven de 14 años llamada Mary comenzó a cantar «No one ever cared for me like Jesus», nadie jamás se preocupó por mí como Jesús. Y mientras su voz pura resonaba por el gimnasio, Nicky Cruz, el terror de Brooklyn, corrió hacia el frente y se lanzó de rodillas en el altar. Él sacó del bolsillo sus cigarrillos, su navaja, todo lo que representaba su antigua vida, y colocó en el suelo delante de Dios. «Si eres real», él gritó entre lágrimas, «cambia mi vida». Y Jesús cambió. Aquella noche, decenas de miembros de pandillas entregaron sus vidas a Cristo. Cuchillos, revólveres, cadenas, las armas que habían cegado tantas vidas, fueron apiladas delante del altar como trofeos de la gracia.
Nicky Cruz y sus compañeros caminaron hasta la comisaría de policía más cercana y entregaron sus armas, declarando que ahora servían a un nuevo Señor. ¿Estás sintiendo ese fuego? ¿Crees que ese Dios de avivamiento aún está vivo? Entonces deja un amén si crees que ese mover puede acontecer hoy. La transformación de Nicky Cruz fue apenas el comienzo. David Wilkerson entendió que aquellos jóvenes necesitaban de más que una decisión de altar, necesitaban de un lugar donde pudieran ser discipulados, curados, restaurados. En 1958, él fundó el Teen Challenge, un programa de recuperación de adicciones basado en la fe que se tornaría el más eficaz del mundo. Estudios posteriores mostrarían que más de 85% de los graduados del programa permanecerían libres de las drogas, una tasa de éxito que ningún programa secular jamás consiguió igualar. Pero el precio del ministerio era alto. David Wilkerson pagó con lágrimas, ayunos, noches en vela intercediendo por vidas perdidas. Él abandonó el confort de su pequeña iglesia en Pensilvania y se sumergió de cabeza en las tinieblas de las calles de Nueva York. Su esposa Gwen, con quien se había casado en 1953, caminó a su lado en cada paso de esa jornada, soportando las privaciones, las amenazas, las incertidumbres. En 1962, David publicó el libro que contaba su historia, La cruz y el puñal. El libro se tornó un fenómeno mundial, vendiendo más de 50 millones de copias en más de 30 idiomas. En 1970 fue transformado en filme, protagonizado por Pat Boone y Eric Estrada. Pero David nunca buscó la fama. Él rehusó invitaciones para cenas en la Casa Blanca con presidentes. Rechazó ofertas para tornarse un televangelista millonario. Cuando le ofrecieron los reflectores, él escogió el lugar secreto, y fue en ese lugar secreto que Dios comenzó a mostrarle cosas que estaban por venir. En 1973, David Wilkerson recibió una visión que lo perturbó profundamente. No fue una visión espectacular con ángeles y luces brillantes. Fue algo más sutil, imágenes vívidas que se formaban en su mente durante la oración, acompañadas de una certeza absoluta de que venían del Señor. Vio a América caminando hacia el juicio, vio confusión económica mundial, vio la moralidad de la nación deteriorándose a niveles que parecían imposibles en la época, vio a la iglesia tornándose tibia, acomodada, comprometida con el mundo. Él publicó estas visiones en un libro llamado La Visión, que fue recibido con fuerte resistencia, no solo del mundo secular, que lo consideró delirante, sino también de la propia iglesia. Los profetas de prosperidad de la época estaban predicando un gran avivamiento que renovaría a América como nación cristiana. Las palabras de advertencia de David eran inconvenientes, incómodas, indeseadas, pero el tiempo probó que él estaba en lo cierto. Una a una, las cosas que David vio comenzaron a suceder. La confusión económica, el colapso moral, la explosión de pornografía, la persecución creciente contra cristianos verdaderos, la iglesia tornándose cada vez más parecida al mundo. David no era un profeta perfecto, él mismo admitía ver solo en parte, profetizar solo en parte, pero el patrón general de sus visiones se cumplió con una precisión perturbadora. Si deseas ese fuego de Dios en tu vida, escribe "Yo quiero" y ora con sinceridad ahora. No dejes pasar esta oportunidad. En 1986, algo sucedió que cambiaría una vez más la dirección del ministerio de David Wilkerson. Mientras caminaba por la calle 42 en Manhattan, a medianoche, su corazón se partió ante lo que vio. Times Square, el corazón de Nueva York, se había convertido en una guarida de perdición, prostitutas en cada esquina, adictos tambaleándose por las aceras, casas de espectáculos pornográficos con sus luces de neón parpadeando invitaciones al infierno, traficantes negociando abiertamente en las sombras. David lloró y lloró: Dios, haz algo, cualquier cosa, para ayudar a estas personas físicamente destruidas y espiritualmente muertas. La respuesta no fue la que él esperaba. Bueno, tú conoces la ciudad, tú ya has estado aquí, hazlo tú. Así, en octubre de 1987, a los 56 años de edad, David Wilkerson fundó la Times Square Church.
bien en el corazón de la Babilonia moderna. La iglesia comenzó en un pequeño auditorio alquilado con cerca de 300 personas. Los escépticos se rieron. ¿Quién querría frecuentar una iglesia en medio del barrio más peligroso y depravado de Nueva York? Pero Dios tenía otros planes. La Times Square Church creció rápidamente, atrayendo una congregación diversa como pocas en el mundo, empresarios de Wall Street sentados al lado de exprostitutas, turistas visitando al lado de exadictos que habían encontrado nueva vida en Cristo. La iglesia compró el histórico Teatro Mark Hellinger, una joya arquitectónica de Broadway, y lo transformó en un santuario donde la presencia de Dios se manifestaba con poder. Pero lo que tornaba a la Times Square Church verdaderamente única no eran sus instalaciones o sus números, era su énfasis inquebrantable en la oración. David construyó aquella iglesia sobre un fundamento de intercesión. Reuniones de oración acontecían varias veces por semana, con cientos de personas clamando a Dios por avivamiento. La adoración era fervorosa, la predicación era sin compromiso, y el altar estaba siempre abierto para aquellos que buscaban transformación. Existe un hambre espiritual para oír la verdadera palabra de Dios, David solía decir. Las personas están cansadas de mensajes aguados que no confrontan el pecado ni ofrecen esperanza verdadera. Su predicación era conocida por ser directa, confrontadora, sin rodeos. En su famoso sermón, Un llamado a la angustia, él tronó contra la apatía de la iglesia moderna. Estoy cansado de oír sobre avivamiento. Estoy cansado de oír sobre despertares. Oigo esa retórica hace 50 años. Solo retórica, sin significado alguno. ¿Qué ha pasado con la angustia en la casa de Dios? ¿Qué ha pasado con la agonía en el ministerio? Es una palabra que usted no oye en esta era mimada. ¿Dónde están los profesores de escuela dominical que lloran por los alumnos que saben que no están oyendo y están caminando hacia el infierno? Él continuaba, hay una gran diferencia entre preocupación y angustia. Preocupación es cuando usted comienza a interesarse por algo. Pero angustia es dolor extremo, aflicción, sufrimiento del alma. Si un ministerio no nace en angustia, si no ha sido generado por el Espíritu Santo a través de horas de ayuno, oración y llanto, es solo una idea, y yo estoy cansado de ideas. Este canal existe para traer mensajes como ese, mensajes que edifican tu fe y despiertan tu corazón para las cosas de Dios. Si quieres continuar recibiendo contenido que transforma vidas, suscríbete ahora y activa la campanita para no perder ninguna historia que puede cambiar tu eternidad. Ahora, un simple clic puede ser el inicio de una nueva jornada espiritual. David Wilkerson enfrentó mucha resistencia a lo largo de su vida. Líderes religiosos lo criticaban por sus mensajes negativos. Otros lo llamaban falso profeta, porque algunas de sus visiones no se habían cumplido aún. La iglesia establecida frecuentemente lo veía con desconfianza, era demasiado intenso, confrontador, incómodo, pero él permaneció fiel. En 2001, semanas antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, David sintió una urgencia espiritual intensa. Canceló todos los eventos programados en Times Square Church, conferencias misioneras, eventos de jóvenes, predicadores visitantes. Por 6 semanas no hubo sermones, apenas intercesión. La congregación se reunía para llorar, arrepentirse, clamar a Dios. Ellos sabían que algo estaba viniendo. No sabían exactamente qué, pero el peso espiritual era innegable. Cuando los aviones alcanzaron las Torres Gemelas aquella mañana terrible de septiembre, la Times Square Church estaba lista. Miles de sándwiches fueron preparados, equipos de consejería fueron movilizados. La iglesia se tornó un centro de socorro para una ciudad en shock. Lo que podría haber sido apenas otra tragedia para una ciudad desprevenida, se tornó una oportunidad para el amor de Cristo brillar en las tinieblas. El 7 de marzo de 2009, David publicó un mensaje en su blog que causó conmoción mundial. Él escribió en letras mayúsculas, «Una calamidad devastadora está a punto de acontecer. Va a ser tan aterradora que todos vamos a temblar». Él continuó, «Por 10 años he avisado sobre 1000 fuegos viniendo a Nueva York. Va a engullir todo el megacomplejo, incluyendo áreas de Nueva Jersey y Connecticut.
Grandes ciudades en toda América van a experimentar motines e incendios. Habrá saqueos, incluyendo en Times Square. El mundo secular se burló. Muchos cristianos también. Pero David no se importaba con la opinión de los hombres. Él había aprendido, a lo largo de más de 50 años de ministerio, que la fidelidad a Dios frecuentemente significa ser incomprendido por los hombres. Y entonces, el 27 de abril de 2011, aconteció lo inesperado. David Wilkerson estaba dirigiendo en una carretera en el este de Texas, su esposa Gwen a su lado. Eran cerca de la 1 de la tarde. Nadie sabe exactamente lo que aconteció, si él tuvo un mal súbito, si algo lo distrajo, si fue simplemente la voluntad soberana de Dios llamando a su siervo para casa. El carro cruzó para la faja contraria y colisionó frontalmente con un camión de 18 ruedas. David Wilkerson fue declarado muerto en el local. Él tenía 79 años y estaba a menos de un mes de completar 80. La noticia se esparció por el mundo como fuego. En las redes sociales, David Wilkerson se tornó uno de los asuntos más comentados. De todos los cantos del planeta, personas que habían sido tocadas por su ministerio lloraron la pérdida de un padre espiritual. Joel Houston, líder de la Hillsong United, escribió: «La cruz y el puñal fue el primer libro que leí en mi vida. Plantó Nueva York en mi corazón. Tan grato por la vida y legado de David Wilkerson». Nicky Cruz, el ex líder de gangue que David había rescatado de las tinieblas más de 50 años antes, ahora un evangelista respetado que había alcanzado millones alrededor del mundo, lloró la pérdida del hombre que osó decir a un asesino que Jesús lo amaba. Pero quizás lo más conmovedor haya sido el último mensaje que David publicó en su blog, en el exacto día de su muerte. Como si el Señor hubiera guiado sus palabras sabiendo que serían las últimas. Para aquellos que están pasando por el valle de la sombra de la muerte, oigan esta palabra. El llanto puede durar algunas noches oscuras y terribles, y en esa oscuridad usted luego oirá al Padre susurrar: «Estoy contigo. No puedo decirte por qué ahora, pero un día todo hará sentido. Usted verá que todo era parte de mi plan. No fue un accidente, no fue una falla suya. Aguante firme. Déjeme abrazarlo en su hora de dolor». Amados, Dios nunca ha fallado en actuar sino en bondad y amor. Cuando todos los medios fallan, su amor prevalece. Segure firme su fe, permanezca firme en su palabra. No hay otra esperanza en este mundo. Comparta ese mensaje con alguien que necesita ser despertado. No guarde esa palabra apenas para usted. Alguien en su lista de contactos necesita oír eso hoy. El legado de David Wilkerson no murió con él. El Teen Challenge, que él fundó en 1958 con casi nada además de fe y obediencia, hoy opera en más de 140 países alrededor del mundo. Es considerado el programa de recuperación de vicios más eficaz ya creado. Millones de vidas fueron transformadas a través de ese ministerio que comenzó con un predicador flacucho caminando por las calles peligrosas de Brooklyn. La Times Square Church continúa firme en el corazón de Manhattan, ahora bajo el liderazgo de Tim Dilena, manteniendo los compromisos fundacionales con oración intercesora y predicación sin compromiso. El teatro que un día albergó espectáculos mundanos ahora resuena con adoración al Dios vivo. World Challenge, la organización misionera que David fundó en 1971, continúa esparciendo el Evangelio por los rincones más remotos de la tierra, cuidando de huérfanos y viudas, alimentando a los hambrientos, proclamando esperanza a los desesperados. Su hijo Gary ahora lidera la organización, cargando adelante la antorcha que su padre encendió. Nicky Cruz, a los 85 años, aún viaja el mundo predicando el Evangelio a jóvenes problemáticos, aún contando la historia de cómo un predicador flacucho osó amarlo cuando nadie más lo amaba. Su libro Corre, chico, corre se ha convertido en un clásico de la literatura cristiana, traducido a más de 40 idiomas. Pero más allá de las organizaciones y de los números, el verdadero legado de David Wilkerson es algo que no puede ser medido en estadísticas. Es el ejemplo de una vida completamente rendida a Dios. Es la prueba de que Dios aún usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias.
Es la demostración de que el secreto del poder no está en técnicas o talentos, sino en horas gastadas en el lugar secreto, en ayuno y oración, en lágrimas derramadas por almas perdidas. David solía decir, todo verdadero ministerio nace en angustia. Si no nació en angustia, si no fue engendrado en horas de ayuno y oración, es apenas una idea humana. Él no apenas predicaba eso, él vivía. Aquellos que lo conocían de cerca testimoniaban su vida de oración intensa. Se levantaba de madrugada para buscar el rostro de Dios, ayunaba regularmente, lloraba por los perdidos como si cada alma tuviese valor infinito, porque a los ojos de Dios lo tiene. Cuando Billy Graham y presidentes lo invitaban a encuentros de prestigio, él rehusaba educadamente, no por arrogancia, sino por discernimiento. Él sabía que los reflectores del mundo frecuentemente apagan la luz del cielo. Escogió permanecer en el anonimato relativo, predicando para quien quisiese oír, escribiendo sus libros en un escritorio simple en Texas, viviendo una vida que no impresionaba a los hombres, pero agradaba a Dios. ¿Sientes ese llamado? ¿Oyes al Espíritu Santo hablando a tu corazón a través de esta historia? Entonces no te silencies, responde. La pregunta que queda para nosotros hoy es, ¿qué haremos con ese legado? Vivimos en tiempos que David Wilkerson previó. La confusión moral que él vio en visión ahora es realidad cotidiana. La iglesia tibia que él denunció se esparce por todas las denominaciones. El hambre espiritual que él identificó reseca los corazones de una generación que tiene todo menos paz. Pero así como Dios encontró un predicador flacucho en una ciudad pequeña de Pensilvania y lo usó para avalar las fortalezas del infierno en Nueva York, Él puede encontrarte a ti donde tú estás. No importa tu formación, tu capacidad, tu historia, lo que importa es tu disponibilidad. David Wilkerson no era un superhéroe espiritual. Era un hombre común que dijo sí cuando Dios llamó. Era un vaso imperfecto que se dejó llenar por el Espíritu Santo. Era un pecador salvo por la gracia que nunca olvidó de dónde fue rescatado y dedicó su vida a rescatar a otros. El mismo Dios que habló con David a través de una revista Life puede hablar contigo a través de este mensaje. El mismo Espíritu Santo que movió a aquel predicador joven a dejar su confort y enfrentar las pandillas de Nueva York, puede moverte hoy a dejar tu zona de confort y alcanzar a aquellos que parecen inalcanzables. La misma gracia que transformó a Nicky Cruz, el terror de Brooklyn, en un evangelista global puede transformarte a ti, no importa cuán lejos te hayas alejado. Lo que Dios hizo con David Wilkerson puede hacer contigo. Pero la decisión comienza en tu altar, comienza cuando paras de apenas oír historias de avivamiento y comienzas a clamar por avivamiento en tu propia vida. Comienza cuando cambias la preocupación superficial por la angustia profunda. Comienza cuando decides que no estás más satisfecho con una religión tibia y quieres conocer al Dios que consume como fuego. David Wilkerson está ahora en la presencia de aquel Jesús que él predicó por más de 50 años. Las lágrimas que él derramó por los perdidos fueron enjugadas. Las oraciones que él elevó fueron respondidas de maneras que quizás él solo ahora esté descubriendo. El flacucho predicador de las montañas de Pensilvania oyó las palabras que todo siervo de Dios anhela oír. Muy bien, siervo bueno y fiel. Pero la historia no ha terminado. El Dios de David Wilkerson aún está en el trono. El Espíritu Santo que movió a aquel joven predicador aún se mueve hoy. El Evangelio que transformó pandillas en las calles de Brooklyn aún tiene poder para transformar cualquier vida. El avivamiento por el cual David lloró y oró aún está disponible para aquellos que lo buscan con todo el corazón. La antorcha fue pasada. La pregunta es, ¿quién va a tomarla? En algún lugar, en este exacto momento, hay un joven flacucho e improbable que Dios está llamando para hacer cosas imposibles. Hay una mujer común que está a punto de recibir una visión que cambiará naciones. Hay un hombre quebrado que será levantado con el instrumento de avivamiento. Serás tú, el llamado está abierto, el altar está preparado, el Espíritu se está moviendo. Como decía David Wilkerson, Dios nunca ha fallado en actuar sino en bondad y amor. Cuando todos los medios fallan, su amor prevalece. Que esa verdad resuene en tu corazón.
Que la historia de David Wilkerson no sea solo un recuerdo de lo que Dios hizo en el pasado, sino una profecía de lo que Dios quiere hacer a través de ti en el futuro. El profeta que soñó con Nueva York en llamas, dedicó su vida a apagar los incendios del infierno con el amor del cielo. Él no esperó que las condiciones fueran favorables, no esperó tener recursos suficientes, no esperó que otros fueran primero. Él simplemente obedeció, y millones de vidas fueron eternamente transformadas. Ahora es tu turno. Levántate, responde al llamado. Entra en tu lugar secreto. Busca el rostro de Dios hasta que tu corazón se quiebre por lo que quiebra el corazón de Él. Ora hasta que la angustia produzca autoridad. Ayuna hasta que el hambre espiritual supere toda hambre natural. Llora por los perdidos hasta que tus lágrimas se mezclen con las lágrimas del mismo Dios, y entonces ve a los lugares que otros consideran imposibles, ama a las personas que otros consideran intocables, predica la verdad que otros consideran inconveniente, confía en el Dios que otros consideran distante, porque Él no es distante, Él está aquí, Él está ahora, Él está llamando. La misma voz que David Wilkerson oyó en una noche fría de febrero de 1900.